Acababa de salir del trabajo a las 11 p.m. y me dirigía a mi casa. Normalmente, el viaje a casa dura unos 45 minutos, ya que vivo a varios kilómetros fuera de la ciudad. El regreso siempre es muy tranquilo, ya que las carreteras están bastante vacías una vez que empiezo a alejarme y acercarme a casa. Siempre disfruto de los viajes de vuelta del trabajo. Lo encuentro pacífico y también es una buena manera de relajarme después de un largo día. Estaba a 20 minutos de llegar y acababa de tomar un largo camino lateral que me llevaba directamente a mi casa. Esa era mi ruta habitual durante años y nunca había tenido ningún incidente antes, aunque debo admitir que es un camino un poco espeluznante por la noche. Está muy poco iluminado y los lados del camino están rodeados por un bosque denso, sin mencionar que a menudo se pone brumoso a medida que se va haciendo más tarde, haciendo que las cosas solo sean visibles a pocos metros de distancia. Sin embargo, no suele haber personas en este camino por la noche y no hay curvas ni nada, por lo que la visibilidad nunca es demasiado problema. Un par de minutos más adelante, en el camino, divisé a través de la niebla una pequeña luz parpadeante. No podía decir realmente qué tan lejos estaba o incluso en qué lado del camino estaba. Reduje la velocidad y, a medida que me acercaba, la luz se apagó por completo. En este punto, iba tal vez a 15 o 20 millas por hora cuando, de repente, un pequeño coche sale de la niebla desde el lado del camino y se detiene directamente frente a mí. Intenté frenar, pero ya estaba demasiado cerca y mi coche golpeó la parte trasera del suyo. Al principio estaba un poco en shock por lo repentino que fue todo, pero noté que ninguno de nuestros coches tenía mucho daño. Sin saber realmente qué hacer, abrí mi puerta y me quedé al lado de mi coche esperando a que la persona del coche también saliera. Podía verlos moviéndose en el asiento delantero, pero no podía decir qué estaban haciendo. Mientras estaba allí parado, miré el coche y noté lo viejo y desgastado que estaba y que todas las luces estaban apagadas. Finalmente, un hombre salió lentamente del coche y comenzó a acercarse a mí. Por lo que pude ver, parecía un hombre de mediana edad y era bastante grande. Decidí empezar a hablar y pregunté: «¿Está todo bien? Saliste bastante rápido». Actuaba un poco extraño, mirando a su alrededor y nunca haciendo contacto visual conmigo. Después de un par de segundos, respondió: «Sí, lo siento». Realmente no estaba seguro de cómo responder, pero estaba empezando a ponerme realmente incómodo. Y no quería estar solo con él en una carretera desierta. Le dije que no había daño real en ninguno de los coches, así que iba a volver a la carretera y dirigirme a casa. Pero cuando empecé a alcanzar la puerta de mi coche, me dijo que esperara. Quería revisar su coche en busca de daños antes de que me fuera. Dije está bien, y me quedé junto a mi coche mientras él miraba su parachoques trasero. Pero luego empezó a caminar alrededor de su coche, fingiendo buscar daños, lo cual fue realmente extraño, porque solo había golpeado ligeramente su parachoques trasero. Cuando empezó a dirigirse hacia el lado del pasajero, vi a una figura grande levantarse en el asiento trasero y empezar a moverse hacia la puerta. Inmediatamente entré en mi coche y lo cerré con llave mientras un hombre salía de la puerta trasera y ambos empezaban a agitar las manos, diciéndome que me detuviera. Estaba entrando en pánico en ese momento y puse el coche en marcha y los rodeé por la carretera. Mirando por el espejo retrovisor, pude ver cómo se encendían sus luces a través de la niebla. Pude ver sus luces durante unos 30 segundos, pero finalmente se desvanecieron.
Me metí en una gasolinera que estaba a unos 5 minutos de mi casa y esperé allí para asegurarme de que no me siguieran a casa. Pero el coche nunca pasó. Después de esperar 15 minutos, me dirigí a casa. Decidí no llamar a la policía en ese momento porque no estaba del todo seguro de si estaba exagerando o no. Todavía no estoy seguro de lo que esas personas realmente querían, pero cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que todo en esa situación parecía estar mal. No sé cuál era su plan, pero una parte de mí siente que algo muy peligroso estaba a punto de suceder si no hubiera salido de allí a tiempo. Otra parte de mí desea haber denunciado el incidente, ya que me pregunto qué pasaría si hubieran dejado de seguirme para intentar atraer a alguien más a su trampa. Solía trabajar para una pequeña empresa de camiones que entregaba productos congelados a tiendas en varios estados. En su mayoría, solía hacer 3 o 4 entregas antes de volver al almacén y luego a casa. De vez en cuando, tendríamos una larga ronda de entregas donde terminaríamos demasiado lejos para volver el mismo día. Así que tendríamos que dormir en algún lugar durante la noche antes de volver. Por lo general, simplemente metía el camión en una parada y descansaba durante unas horas antes de volver a la carretera. Estaba programado para una larga entrega ese día y sabía que no volvería hasta bastante tarde al día siguiente. Me preparé y salí. No pasó nada en todo el camino. Conduje, descargué el camión y empecé a volver. Ya era bastante tarde, alrededor de la 1 de la madrugada. Pensé que debería descansar durante 1 o 2 horas antes de continuar. En el camino de regreso, el último letrero que vi para una parada de camiones indicaba que estaba a 40 millas de distancia, por lo que aún me quedaba un poco de camino antes de llegar. Tiendo a distraerme durante largos periodos de tiempo cuando conduzco por carreteras largas y rectas, especialmente a estas horas de la noche cuando ya no hay gente. Vi algo parpadear en mi espejo lateral. Miré y noté las luces delanteras brillando justo detrás del remolque, pero no podía ver el coche en absoluto. Esto generalmente significa que el coche está en mi punto ciego porque está demasiado cerca de la parte trasera para que yo lo vea. Continué por la carretera a la misma velocidad, esperando que el coche se metiera en el otro carril y me adelantara. Pero para mi sorpresa, se quedó justo detrás de mí. Esto empezó a molestarme realmente, ya que sabía que si tenía que frenar por cualquier motivo, este tipo seguramente iba a chocarme. La parada de camiones estaba a solo unas pocas millas de distancia, así que intenté ignorar el auto durante el resto del camino. Finalmente, vi el letrero del área de descanso y comencé a entrar. Mientras estaba girando, revisé mi espejo y observé que el coche disminuía un poco la velocidad, pero luego continuaba siguiéndome al estacionamiento. Honestamente, no estaba seguro de qué pensar en este punto, pero supuse que debía haberlo molestado accidentalmente en la carretera y solo quería gritarme al respecto. Ya tuve a muchos conductores enojados en mis años de camionero, así que estaba bastante acostumbrado, pero nunca había tenido a nadie que me siguiera así. Me estacioné en un lugar libre y puse el camión en punto muerto. El coche seguía lentamente detrás de mí y continuaba acercándose cada vez más a la parte trasera antes de detenerse nuevamente. Estaba demasiado cerca para que yo lo viera,
pero en este punto estaba poniéndose demasiado extraño. Decidí bajar y caminar hacia la parte trasera para tratar de hablar con este individuo, pero casi tan pronto como cerré con fuerza la puerta del conductor, puso el coche en reversa y se alejó apresuradamente. No podía ver muy bien, pero puedo decir que era un hombre mayor, y el coche era blanco y estaba todo oxidado. Parecía bastante similar a uno de esos viejos coches de policía con las barras del parachoques delantero y todo. Me quedé allí junto a la parte trasera del camión durante un par de minutos, asegurándome de que todo estuviera bien cerrado y de que él no volviera. Luego volví al camión y lo apagué. Revisé todas las puertas para asegurarme de que estuvieran cerradas y eché un vistazo rápido por todas las ventanas en busca de más coches. Luego me recosté y cerré los ojos. Al escuchar un golpe resonar a través de mi remolque, revisé mi reloj y vi que habían pasado casi 2 horas y era un poco más de las 3 de la mañana. Luego hubo otro golpe, pero esta vez más fuerte. Miré por el espejo lateral y vi una sombra muy tenue moviéndose hacia la parte trasera. Esta vez me asusté bastante. Agarré un pequeño cuchillo que guardaba en el compartimento central y comencé a dirigirme hacia la parte trasera. Pero esta vez dejé la puerta del conductor abierta para no hacer ruido. A medida que me acercaba, me agaché un poco y miré debajo del remolque. Pude ver claramente a alguien de pie justo contra la parte trasera del camión y su coche justo detrás de él con las luces apagadas. Una vez que vi eso, un torrente de miedo recorrió mi cuerpo y decidí no acercarme más, y en su lugar les grité. Mi voz estaba un poco temblorosa, pero pareció haberlo amedrentado. Se apresuró a entrar en su coche y se fue a toda velocidad. Al mirar la puerta trasera, había arañazos por todo el candado y marcas claras como si estuviera intentando cortarlo. Miré a mi alrededor para ver si algún otro camión podría haber presenciado el incidente, pero el estacionamiento estaba bastante vacío. Después de un par de minutos, decidí volver a la carretera y dirigirme a casa. No ocurrió nada más durante el resto del viaje. Siempre supuse que el hombre solo intentaba robar algo de mi remolque, pero obviamente no sabía que yo estaba de regreso de una entrega y que el remolque estaba vacío de todos modos. Esta es la experiencia más inquietante que me ha sucedido durante mis años de camionero, y a veces todavía me pongo paranoico con la sensación de que un coche podría estar siguiéndome sin que yo lo sepa. Estuve en un concierto popular en el sur de Chicago el año pasado. Como probablemente muchos de ustedes saben o han escuchado, es una zona bastante peligrosa y la tasa de criminalidad es realmente alta. Pero las entradas eran muy baratas y el concierto estaba repleto de gente, así que me sentí bastante seguro. Además, decidí ir con un par de amigos. El concierto fue genial y todos disfrutamos mucho, pero sabíamos que la salida sería bastante tediosa con todo el tráfico. Eran casi las 10 p.m. cuando salimos del estacionamiento y nos metimos en la carretera principal. Nos dimos cuenta bastante rápido de que íbamos a estar en esta carretera por un tiempo, ya que los coches apenas avanzaban. Mis amigos empezaron a buscar otras rutas para volver a nuestra ciudad y encontraron una que esperábamos que nos permitiera evitar todo este tráfico. Después de estar prácticamente en el mismo lugar durante media hora, acordamos probar la otra ruta.
Nos desviamos de la carretera principal tan pronto como pudimos y comenzamos a pasar por calles residenciales. Sorprendentemente, había mucha gente afuera a esa hora de la noche, simplemente caminando o parados en sus patios. Esto no era normal en el lugar donde vivíamos, que estaba a solo un par de horas al oeste. A medida que continuábamos por estas calles residenciales, comenzamos a notar que la gente de afuera nos observaba mientras pasábamos. Luego también empezamos a darnos cuenta de que probablemente no habíamos visto ningún otro coche en unos 20 minutos. Esto nos puso un poco nerviosos y todos empezamos a prestar más atención. Le pedí a uno de mis amigos que comprobara dónde estaba la carretera principal más cercana. Y mientras él estaba mirando el mapa, mi otro amigo señaló un coche al final de la calle en la que estábamos. Estaba aparcado de lado, bloqueando ambos carriles de la carretera. Detuve el coche inmediatamente, retrocedí y volví a la carretera por la que habíamos venido anteriormente. Luego continué por allí. Comenzamos a entrar un poco en pánico, tratando de encontrar una salida segura hacia una zona más pública con otros coches. Pero solo unos segundos después, volvimos a ver al final de la carretera un coche aparcado de lado, bloqueando ambos carriles. Detuve el coche y miré a mis amigos. Todos nos mirábamos sin tener idea de qué hacer. Estaba demasiado oscuro y no podíamos determinar si había alguien en el auto que estaba adelante, por lo que decidimos no acercarnos. Mientras discutíamos nuestras opciones, dos hombres salieron de una de las casas de la calle. Uno de ellos se quedó detrás del auto y el otro se acercó a mi ventana. Me hizo señas para que bajara la ventana y nervioso la bajé solo unos centímetros. El hombre nos miró a cada uno de nosotros y escaneó el interior del auto. Luego me preguntó a dónde nos dirigíamos. Solo de regreso a la autopista, respondí. Asintió y miró a su amigo, quien comenzó a caminar hacia el lado del pasajero. Hubo un pequeño momento en el que pareció que todo se quedó en silencio y nadie se movió. Luego, de repente, ambos hombres agarraron las puertas e intentaron abrirlas repetidamente. Reaccioné lo más rápido que pude, poniendo el auto en reversa mientras todos gritaban. Justo cuando comenzaba a retroceder, el hombre intentó meter su brazo por la brecha en la ventana e incluso se quedó atascado por un segundo mientras yo retrocedía el auto antes de caer al suelo. Di la vuelta y aceleré para salir de la calle y regresar por donde habíamos venido. Todos estábamos completamente conmocionados. Intenté mantener la calma, pero estaba temblando incontrolablemente. Todos acordamos que volveríamos por el mismo camino por el que vinimos y simplemente nos incorporaríamos a la autopista desde allí. Creo que todos estábamos bastante conmocionados por la situación, pero creo que la manejé bastante bien. Afortunadamente, nuestras puertas estaban cerradas, porque no estoy seguro de si estaría aquí ahora si no lo estuvieran.